Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio nuevamente poder estar con ustedes en esta hora. Le damos la gloria y la honra a Dios por este día tan maravilloso que nos ha permitido vivir y estar delante de su presencia. Hoy vamos a hablar del último desierto por el cual Dios de Israel, el Señor, pasó al pueblo de Israel. Y es importante que hoy le demos gracias a Dios porque iniciamos estos estudios ya hace casi más de un mes y es una bendición porque hoy podamos terminar con estos desiertos, pero vamos a seguir hablando de algunos desiertos más que Dios ha hablado a mi corazón. Así que cierre sus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos, amado Dios, delante de ti, con un corazón agradecido, humilde, sincero, Señor, reconociéndote a ti primero como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro suficiente y único Salvador, amado Dios. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de lo que estamos viviendo hemos podido ver tu mano poderosa, podemos ver tus maravillas, cómo estás obrando tú en medio de toda la adversidad, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú has preparado para nosotros. En tus manos ponemos este estudio, Señor, que seas tú el que hable a través de mi vida, Señor. Quita toda palabra de hombre, Señor. Quita todo aquello, Señor, que provenga de mí, Señor. Solo queremos que tú nos hables hoy, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Nuevamente les reitero, es un gusto, una bendición que en esta hora usted nos está acompañando. Bien, amados, quiero que me acompañe, si usted me hace favor, al libro de Números, capítulo 21, versículos del 13 al 16. Números, capítulo 21, del 13 al 16. Y la palabra del Señor dice: y de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio de los amorreos, pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor: Baeb, que está en Sufa, y los arroyos de Arnón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar, y se apoya en la frontera de Moab, y de allí continuaron hasta Ber. Este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúna al pueblo y les daré agua. Bien, amados hermanos, hoy, como lo comenté hace un momento, hoy es el séptimo desierto que la nación de Israel pasó antes de llegar a la tierra prometida. ¿Qué significa, amados? Que nosotros como hijos de Dios, y más con la palabra que el Señor nos dio para este año, que es el tiempo de la conquista, hoy en este tiempo que el Señor ha preparado algo glorioso para nosotros, pero tal vez muchos de ustedes no alcanzaban a dimensionar. Cuando hablábamos de la conquista, hay luchas, hay pruebas, hay adversidades, y se iban a levantar muchas cosas. Así que sin duda, amado, esto que estamos viviendo hoy, la pandemia, podemos ver, por ejemplo, que en Italia congregaciones completas fueron arrasadas, fueron destruidas por esta enfermedad. Y por ahí, si usted recuerda, subimos un video a los grupos donde por lo menos esa iglesia que usted ve ahí, por lo menos 30 familias completas fueron arrasadas por el COVID. Y lamentablemente ahora en México estamos viendo, mi esposa que trabaja en el sector salud, estamos viendo lamentablemente familias completas que se están contagiando. Tenemos que seguir orando, intercediendo por esta nación y por el mundo entero, amados, como lo hemos venido haciendo ya desde hace más de 2 meses que Dios nos ha permitido hacerlo. Vemos también que muchos negocios, pequeñas, medianas empresas y algunas grandes incluso, están quebrando, ya que el sustento económico, financiero para muchos de ellos ya es insostenible. Algunos incluso cerraron y no le avisaron a sus trabajadores. Entonces estamos viendo
también algo tremendo en la economía, y no solo en México, esto es a nivel mundial. Hay momentos, amado, en nuestra vida que hay personas y circunstancias que pueden llevar todo lo que nos queda, y es impresionante. Podemos ver cómo puede haber gente que aún lo poco que queda, y lo hemos visto allá en San Luis Potosí, qué tremendo es darse cuenta de que va gente diciendo que son pastores, se autoproclaman profetas, se autoproclaman siervos de Dios, cuando ni siquiera pertenecen a una congregación, cuando ni siquiera son parte de una iglesia, y van a engañar a las personas, van a decir que ellos son, y bueno, hermano, y lo poco, mucho que la gente tiene allá, se los quitan, y es tremendo esto que estamos viviendo. Pero mire, Arnón, el nombre Arnón significa río caudaloso. En el hebreo es Arnón, es un torrente bramador, es algo que arrasa, algo que viene y arrasa con todo. Entonces vemos que el enemigo, dentro de lo que él quiere, él ahorita, mire, está trabajando a prisa, porque sabe que el tiempo se le está acabando, sabe que el tiempo se le está agotando, y el enemigo a la voz de ya quiere terminar, quisiera arrasar con los seres humanos, porque no olvide que usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces es algo que el enemigo no tolera que usted y yo adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios, y él lo que quiere es destruir completamente, quiere arrasar con la raza humana, y es aquí donde usted y yo tenemos que levantarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mire, cuando hablamos de este desierto, esto es luchar contra aquellas circunstancias y contra aquellas personas que están arrastrando con todo. Y podríamos dar un ejemplo. Yo alguna vez prediqué acerca de, tal vez algunos hermanos se acordarán, hablamos de los hermanos o de los cristianos, y perdónenme por la expresión, pero los hermanos orugas. Una oruga no produce. Una oruga arrasa con los árboles, con las ramas, come, y no produce nada, solo destruye, solo arrasa. Y quiero decirle que aún en la iglesia hay gente que llega para arrasar con lo poco mucho que hay dentro de una congregación. Hace tiempo pudimos ver a un hermano, o decía ser hermano, que llegó y engañó a una hermanita por ahí y le sacó muchísimo dinero. Entonces yo le he dicho siempre a la iglesia esto: está prohibido pedir prestado, tenemos prohibido nosotros pedir prestado, y si usted, Dios le pone en su corazón, ofréndele algo a la persona o al hermano que le está pidiendo, pero no preste dinero, porque eso es motivo de conflicto dentro de la iglesia, o eso a veces provoca ciertas fricciones dentro de la iglesia, y eso de repente el que debe se va de la iglesia porque está defraudando. Y podemos ver que el hermano que prestó pues se siente defraudado, y a veces también abandona la iglesia. Y mire, yo conozco lamentablemente muchos casos de esos, pero podemos ver, amado, que el enemigo quiere arrasar, y hay personas, hay circunstancias, como lo decía ahorita, esta pandemia está arrasando, no le está importando si somos cristianos, si no somos cristianos. Y alguien podrá decir, bueno, y se supone que ninguna plaga de tocar. Sí, eso dice la palabra, pero ya lo hemos explicado. El número 40 habla del número de prueba, habla de un número de bendición, habla de un número también de preparación, y el desierto es un tiempo de preparación. ¿Qué significa? Que ahorita Dios está preparando a su amada iglesia, Dios la está alistando para lo que viene. Así que, amado, que no se desanime en su corazón. Viene un tiempo glorioso y poderoso de parte de Dios para los hijos. Amados, tenemos que nosotros pedirle a Dios sabiduría para saber cómo enfrentar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Hoy, gracias a Dios, mi esposa me llegó a dar muy buenas noticias, y le mando saludos al pastor Raimundo y a su familia, que espero que nos estén viendo en esta hora. Gracias a Dios, él va muy bien y está pronto a que lo den de alta del hospital. Y lo más impresionante es que dentro del hospital él está compartiendo y ha estado dando un testimonio bien hermoso y bien poderoso de parte de Dios,
donde hasta los médicos se están sorprendiendo del cómo es posible que una persona así, que la familia, nos estemos comportando de una forma completamente diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de ti y de mí, que en medio de toda esta adversidad, que en medio de toda esta lucha, tenemos que dar nuestro mejor testimonio, nuestro mejor esfuerzo. Y la verdadera sabiduría está en el temor a Dios, porque así empieza el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ante las palabras de juicio pronunciadas ya por el Señor, ¿quién no temerá y glorificará su nombre? Todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios no puede hacer otra cosa que temer a Dios como su Señor. Atendiendo a su voz, esto es, usemos lo que Dios nos ha dado. Moisés, cuando Dios sacó a Moisés, le dijo, ¿cómo voy a ir entre Faraón? Y le voy a decir, le dijo, toma una vara, y muchas veces Dios por medio de la vara hizo milagros allá. Por medio de la vara Dios mandó las plagas a Egipto. ¿Qué tienes hoy en tu mano? Alguna vez predicamos esto. ¿Qué tienes hoy en tu mano? Eso es lo que Dios quiere que uses. Aún en medio de esta adversidad, aún en medio de lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo entero, hoy la iglesia se tiene que levantar en el poderoso nombre de Jesucristo. Lo primero, que todos los seres humanos quieren lograr algo en su vida, y eso no está mal. Todos quieren determinadas cosas y trabajan para lograrlo, pero el Señor Jesús nos ilustra su enseñanza por medio de la comparación entre dos tipos de personas que construyen dos tipos de casas. Hoy quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Vamos a ver que existen dos tipos de cristianos, dos tipos de personas en la iglesia. Es como la cizaña y el trigo, que Dios permitió que crecieran juntas, pero llegado el tiempo, una tenía que ser cortada, que es la cizaña, y el trigo tenía que ser guardado. Y una característica del trigo y la cizaña es que las espigas son parecidas. Dice la palabra de Dios, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. En algunas versiones dice prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Otras versiones le llama imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Si vemos aquí, entonces vemos por lo menos dos tipos de personas. Y aquí yo le puedo decir, está hablando de dos personas que conocían de Dios, de dos personas que escucharon el mismo mensaje de parte de Dios. Porque aquí dice en el versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Aquí hablando el Señor Jesús a las personas. Y la palabra, la palabra prudente, la palabra sabio, viene de la palabra del griego phronemos, que significa prudente, sabio, prácticamente sabio, alguien sensato, y viene de la palabra frane, que significa sentido, corazón, mente, pensamiento. O sea, es una perspectiva personal que regula el comportamiento externo. Yo le quisiera preguntar, ¿qué está regulando hoy tu comportamiento externo? O sea, lo que hay en tu corazón, lo que tú confías en tu corazón, lo que tú crees en tu corazón, eso es lo que se está reflejando hoy en tu comportamiento externo. Por eso yo le daba el ejemplo del pastor, que en medio de lo que él está viviendo y de lo que está viviendo su familia, en medio del hospital, Dios ya había hablado a mi corazón. Y yo le dije al pastor, cuando él estaba antes de que se internara, yo le dije, cuando salgas de aquí, pastor, nos vamos a reír de esto y nos vamos a gozar.
porque esto tiene un propósito de parte de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que Él pudiera llegar y dar un testimonio, una palabra de aliento tal vez a las personas que están ahí, porque ahora ni siquiera los familiares directos pueden entrar a verlos, o menos como pastor, a mí no me van a permitir ir a entrar y a orar por nadie. Entonces, gloria a Dios que Dios permitió que el pastor esté ahí, porque ahora él está dando un testimonio de la gloria de Dios, donde ahora los médicos, incluso los mismos médicos, se sorprenden de lo que está pasando, porque gracias a Dios, Dios lo está llevando de una manera poderosa y lo está sanando ahí dentro. Entonces, amado, la perspectiva personal que regula nuestro comportamiento externo, eso es lo que el Señor, cuando una persona es prudente, cuando una persona es sabia, se deja direccionar por el Señor, se deja guiar por Él, y es una persona diligente que obedece a la voz de Dios cuando Él pide que se haga algo. Yo le quisiera preguntar hoy, antes de continuar, ¿cómo está edificando usted su casa? Porque aquí estamos viendo dos casos, un hombre que construyó su casa sobre la roca, y otro que solo la construyó sobre la arena, o sea, algo superficial. Mire, ayer en una reunión de pastores que tuvimos, obviamente vía virtual, justamente se hablaba del del trigo y la cizaña. Y dentro de lo que se hablaba es que en este tiempo Dios está limpiando a la iglesia. Va a haber muchos que se van a ir de la iglesia, pero va a quedar ahí un remanente que Dios está guardando. Un remanente que es trigo y que dará fruto, y que ese trigo empezará a trabajar, y vemos que en el Señor hay fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces, este trigo, ese remanente que va a quedar en las iglesias, es lo que va a traer la multiplicación dentro de la iglesia. Entonces, ¿y qué significa? Dios tiene planes con todos, amados hermanos. Las ovejas son de Cristo, no son nuestras. Las ovejas Dios quita y Dios pone, Él llevará donde tengan que crecer. Habrá quienes solo en la congregación estén por un tiempo, después se tengan que ir, les bendeciremos y se irán, pero habrá otros, porque a veces en muchos la fe solo es superficial. En medio de esta situación, cuando vienen pruebas devastadoras que quieren arrasar con todo, es justo en este momento donde nuestra fe genuina tiene que salir, donde esa fe que durante años tal vez hemos predicado y hemos dicho, hemos orado, hemos puesto las manos sobre los enfermos, hemos visto milagros, es ahora, amado, es ahora donde en lo externo tenemos que reflejar lo que nosotros vemos. Entonces vemos que hay dos tipos de constructores aquí. Uno que aprendió a edificar su casa sobre la roca, esa roca que es Jesucristo, y alguien que solo la empezó a edificar en algo superficial. Entonces ahí esta palabra nos enseña que cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, como hoy lo que estamos viviendo en el mundo entero, viene a arrasar con todo. Y si nuestra fe, nuestro hogar, no está bien cimentada en la roca que es Jesucristo, nuestra casa va a ser llevada, va a ser devastada. Edifiquemos, vamos, dígale al que tiene a un lado, a su familiar, a quien sea, dígale hoy, edifiquemos nuestra casa en la roca. Hay dos clases de constructores. Para ello quisiera ir a 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 24 al 29. Vemos este capítulo, por favor estúdienlo en su casa, porque habla del pacto que Dios hizo con David, donde su reino iba a ser eterno, porque no olvide que de David viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Samuel capítulo 7, del 24 al 29. Dice: pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo, acerca de su casa, y asegúrate
has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Mire, amado, en este tiempo no había templo, estaba el tabernáculo, era una tienda solo de reunión. Y Dios le había puesto en el corazón de David poderle edificar una casa a Dios. Él veía dónde vivía y decía: wow, yo vivo en un gran palacio. Y él empezó a sentir una carga por ver que Dios estaba en una tienda. Él sintió una carga, un pesar tan hermoso para hacerle una casa a Dios. O sea, él se empezó a querer ocupar por edificarle una casa a Dios. Y no solamente el reino de David iba a ser eterno, sino que Israel sería su pueblo, el pueblo de Dios para siempre. Amados, el Señor anhela que usted y yo edifiquemos una casa para Él. Pero no me refiero a una casa física, a un templo físico, sino que nosotros empecemos a edificar nuestra vida en la roca que es Dios. Que empecemos a edificar nuestra casa en el Señor, para que cuando vengan este tipo de circunstancias, este tipo de pruebas, no nos puedan arrasar. Porque los moabitas en aquel tiempo no le dejaron entrar al pueblo de Israel por ahí, tuvieron que rodearlo. Por eso llegaron al desierto de Arnón. Y los amonitas querían también destruirlos. Pero Dios les dio una palabra al pueblo de Israel y arrasaron con todos ellos, con los amonitas. El enemigo solo está esperando a que usted y yo nos descuidemos para venir y arrasar con todo lo que pueda, con todo lo que él pueda. Pero no olvide que hay momentos en los que Dios, Él lo permite. Pero aquí vemos el pacto tan hermoso que Dios estaba haciendo con David, y esto lo puede leer en todo este capítulo. Pero yo quiero centrarme en algo. David reconoció la providencia y la gracia inmerecida para su vida. Algo que nos debe de ayudar a nosotros a edificar nuestra casa en la roca es reconocer la provisión y la gracia inmerecida de Dios en nuestra vida. Porque sin duda Dios, qué mejor regalo, amado, que nos ha dado la salvación. Qué mejor regalo que ahora somos hijos de Dios. Qué mejor regalo que Dios nos ha provisto en todo este tiempo de pandemia. Que aunque tal vez nuestros negocios, las iglesias cerradas, las empresas cerradas, y aunque en algunos lugares a partir de mañana ya empezarán a abrir algunos negocios, y también en Nesa, en Ecatepec, en algunas partes de aquí de México, en el Estado de México, en la Ciudad de México, pero sin duda la provisión que hemos podido ver de parte de Dios ha sido algo maravilloso en este tiempo. Hemos podido palpar su bendición, hemos podido palpar la gloria de Dios, hemos podido palpar su presencia en esos tiempos que como liderazgo hemos tenido para estar orando juntos por las diferentes necesidades. Es un tiempo precioso que Dios nos ha permitido tener como iglesia. David reconoció la gracia inmerecida de Dios cuando él dijo: oh Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Eso lo puede ver en el versículo 18 de 2 de Samuel 7. David no se consideraba merecedor de las bendiciones de Dios,
La pregunta de David demuestra la tremenda admiración hacia un Dios que actuaba con gracia para con él. Esa debe ser nuestra actitud para con Dios, una admiración por lo que Él ha hecho por nosotros, una tremenda admiración por la misericordia que ha tenido hasta este día. Mire, porque ayer en la reunión de pastores platicábamos y dentro de algunos puntos decíamos, y yo se los había externado y le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos alinea de alguna forma tremenda. Y mire, ¿cuántos justos no hemos estado orando? Y cuando hablo de justos, porque Jesús nos justificó, no por nuestras obras ni por nuestros méritos propios, sino porque Jesucristo nos justificó. Hemos estado orando para que esta pandemia pare, para que esta pandemia se detenga. Y pareciera que hay momentos hasta como que se sube más, ¿verdad? Como que va más hacia arriba. Y podemos ver tal vez a nuestro Padre que está molesto por lo que ha estado pasando. Y porque tal vez todavía la iglesia no ha querido entender. Muchos siguen desafiando a la autoridad. Muchos siguen desafiando ir en contra de las mismas autoridades. Hoy la iglesia tiene que vivir ese tiempo de ayuno, de oración, de preparación, de estarnos preparando para nuestro amado Padre. Y debemos admirar a Dios por lo que es, no por lo que nos da. Y si Dios hasta ahorita no ha detenido esto, mire, Él tiene el poder para decir hoy la palabra y esta pandemia hoy se termina. Pero me queda claro una cosa, amados, que todavía muchos de nosotros no estamos todavía preparados. Así que yo le invito y le animo en el nombre de Jesucristo para que usted y yo cada día busquemos más su rostro y su presencia. Para que cada día nos humillemos más delante de Él y que podamos admirar cada día como dale gracias, Señor, por la lluvia, gracias por este clima, aún gracias por el calor, Señor, gracias porque me permites estar un día más, amado Padre. Porque cada persona que ha podido experimentar la salvación que Dios provee, también se pregunta maravillada como David, ¿quién soy yo, Señor? Para que hayas puesto tu mirada en mí. ¿Quién soy yo para que hayas extendido tu misericordia? ¿Cuánta gente no ha partido por esta pandemia? Y Dios me sacó de ese lugar. Y Dios me sacó. ¿Quién soy yo? Yo le digo una cosa, amado. Yo merecía tal vez haber partido ya desde hace tiempo. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Y si tú y yo tenemos vida es porque Dios ha sido bueno. Por ejemplo, María alabó a Dios porque había mirado la bajeza de su sierva. Pablo se consideraba un hombre miserable, el primero de los pecadores, pero daba gracias a Dios porque así Dios pudo mostrarle toda su clemencia, su misericordia y su amor. Y para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el número uno. Porque ese hombre también se sentía inmerecedor de la gracia, inmerecedor del perdón de Dios. Y usted sabe quién era Pablo. Estuvo ahí presenciando la muerte de Esteban el primer martes de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia. Hasta que tuvo ese encuentro glorioso con Jesús. Martín Lutero decía esto. Decía que nadie se considera a sí mismo miserable que no sea espiritual. Lo vuelvo a repetir, lo que decía Martín Lutero. Él decía que nadie se considera a sí mismo miserable que no sea espiritual. O sea que alguien que es verdaderamente espiritual se considera miserable. Porque la verdad, amado, de ahí viene la palabra misericordia. Porque Dios mostró su misericordia a los que éramos miserables, a los que no merecíamos. De ahí viene misericordia, que Él extiende su misericordia para siempre sobre su amada iglesia, sobre su pueblo amado.
Era inmerecido todo lo que David había llegado a obtener. No olvidemos David. Te estoy hablando de ese hombre que adulteró, ese hombre que mató a Urías el Eteo, ese hombre que después que tuvo un reencuentro con Dios por medio del profeta Natán, volvió su corazón a Dios. Estoy hablando de ese hombre que él sabía, pero él conoció la gracia cuando había ley. O sea que la gracia está desde el Antiguo Testamento. Y este es un ejemplo claro, porque la ley decía que cualquier hombre o mujer que fuera sorprendida en acto de adulterio tenía que morir apedreado. Eso decía la ley. Y Dios le perdonó la vida tanto a Betsabé como a David. Ellos conocieron la gracia de Dios en medio de la ley. Él experimentó esa gracia. Era mucho más inmerecido el que Dios le hubiese revelado su promesa en cuanto a su linaje, porque Dios le hizo una promesa a David y le dijo que nunca jamás su linaje iba a ser quitado del trono y ese reino iba a ser eterno. No olvide que de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, de David. Toda persona que ha sentido el llamado de Dios y se da cuenta de la maravillosa gracia de Dios. Para poder edificar nuestra casa, debemos reconocer la gracia inmerecida y su provisión divina en nuestra vida. David también tuvo que experimentar el conocimiento absoluto. David reconoció a Dios que conocía cada aspecto de su vida. Tú y yo, para poder edificar bien nuestra casa sobre la roca, debe de haber un conocimiento absoluto. David reconocía que Dios conocía cada aspecto de su vida. Dios lo conoce todo. Hoy yo sé que tal vez usted ya lo sabe, pero hay muchas cosas que todavía seguimos guardando en nuestro corazón y que no le hemos querido entregar a Dios. Yo le invito para que usted se lo entregue a Dios. Él ya lo sabe. Él solo quiere que usted se despoje de eso que lo está apartando o que le está haciendo llevar una vida superficial solo de fe. Porque cuando apenas viene una pequeña prueba, queremos tirar la toalla, ya no queremos saber más. Y Dios quiere que en medio de lo que estamos viviendo podamos nosotros fortalecernos, crecer. Yo le había dicho al principio de los estudios que el desierto es el gimnasio espiritual, es donde nuestros músculos espirituales se empiezan a desarrollar. Es como si usted y yo todos los días nos pusiéramos a hacer ejercicio. Nuestra fe está siendo ejercitada en esta hora por medio de estas pruebas. Y David expresó este sentimiento del conocimiento divino de cada aspecto de su vida. Lea el Salmo 139, le dejo tarea. Es una expresión preciosa del conocimiento divino de cada vida y de la presencia divina que precede y procede a cada movimiento del ser humano. David se deleitaba en contemplar la presencia de Dios. Algo que nos va a llevar a edificar nuestra casa es deleitarnos en la presencia de Dios. Debe ser un deleite, debe ser un gusto, debe ser algo que nos apasione. Mire, en su momento a mí me apasionaba mucho, tal vez practicar fútbol, ver partidos, básquetbol, algún deporte. A mí me apasionaban los deportes. Soy un hombre apasionado en lo que hago. Pero ahora en Dios, yo me apasiono más por Dios. Me apasiona estar en su presencia. Tal es el corazón de los hijos de Dios. Nos debemos de maravillar del conocimiento de Dios de cada aspecto de nuestras vidas. Él quiere que tú te deleites en su presencia, que lo puedas contemplar en medio de lo que estamos viviendo, que por un momento dejes de mirar con esos ojos naturales y que empecemos a mirar con nuestros ojos espirituales y podamos ver la majestuosa presencia de Dios, su gloria poderosa en nuestra vida. Amado,
Mire, si usted no está apreciando esto, qué triste, porque ahorita que estamos en esto que estamos viviendo, es un tiempo para poder ver con mayor poder la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a reconocer la grandeza absoluta de Dios. Y eso es edificar bien nuestra casa. No olvide que estamos hablando de dos tipos de constructores. Uno que fue prudente, uno que fue sabio, que edificó su casa sobre la roca. Pero el otro que fue imprudente, que solo la puso sobre la arena. Y en ambos casos llegó el torrente, llegó la lluvia, llegó el deslave, pero la casa del prudente, del sabio permaneció, pero la casa del imprudente fue arrasada y destruida. Así como ustedes y yo hemos visto seguramente algunos videos de los tsunamis o de cuando el mar sale de su cauce, arrasa con todo. Pero cuando nuestra fe está bien cimentada en la roca que es Jesucristo, nada nos podrá mover, nada nos podrá mover de lo que creemos. Mire, la iglesia primitiva, amado, era un privilegio, era un deleite morir por Jesús. Hoy, mire, apenas viene una prueba y algunos, no, yo ya me voy, esto no es para mí. Apenas viene una situación, no, como que estaba mejor antes. Amados, en aquel tiempo, a los jóvenes que preparaban como evangelistas en el tiempo, cuando la iglesia vivía en las catacumbas, lea el libro de la historia de la iglesia y verá cómo es que la iglesia primitiva, muchos de ellos vivían en catacumbas, y cuando ya eran jóvenes, 17, 18 años, los preparaban y ellos, mire, gozosos se iban a predicar la palabra, sabiendo, desafiando el poder del imperio romano, sabiendo que el momento en que los agarraran, los iban a matar públicamente en el Coliseo romano, o los iban a prender fuego para prender el palacio del emperador en turno. Llámese Nerón, Calígula, Domiciano. Una persecución tremenda que había sobre la iglesia. Y era un privilegio que los hijos de Dios en ese tiempo daban su vida. Eran hombres que habían edificado bien su fe en la roca, habían edificado su casa, su vida en la roca que es Jesús. Tenemos que reconocer la grandeza absoluta de Dios. Por eso David decía, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti. Nadie se te puede comparar, Señor. David era rey de una nación, no olvidemos eso, y dueño de muchas riquezas. Dios lo había enriquecido de una manera tremenda. Dios le había bendecido de una manera tremenda a David. Pero para David, lo que realmente era grande era su Dios. ¿Qué es grande para ti? Muchos están viendo esta pandemia como algo mucho más grande que Dios. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Nuestro Dios es el más grande. En el Salmo 23 también David declaró que el tener a Dios como su pastor era todo lo que necesitaba. Necesitamos decir estas palabras, que Dios es mi pastor. Y sé que muchos de memoria se lo saben, ¿verdad? Dios es mi pastor y nada me faltará. Si Dios era su pastor, él estaba seguro que nada le iba a faltar. Si Dios es tu pastor, quiero decirte que nada te va a faltar. Si Dios es tu verdadero pastor, pero tú lo estás reconociendo así, yo te digo hoy en el nombre de Jesucristo, nada te va a faltar. Aún en medio de lo que estás viviendo, de una manera sobrenatural, Dios te va a proveer. ¿De dónde? No lo sé, pero Dios va a proveerte. Llegarán del norte, del sur, del este y del oeste, y vendrá una bendición sobrenatural sobre las iglesias, sobre la iglesia amada del Señor. Amados, oremos por la iglesia del Señor,
para que Dios provea, porque sabemos que Él es nuestro pastor. No era el poder de David, no era su sabiduría, no eran los contactos que David tuviera, no es tu dinero, no son tus riquezas, no es tu empresa, no es tu negocio, es Dios. Él es nuestro gran pastor. Un hombre llamado Jonathan Edwards fue un instrumento del gran avivamiento que tuvo lugar en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y él tuvo un despertar en su corazón después de leer 1 de Timoteo 1:7, si me puede acompañar, por favor. Mire lo que llevó a un hombre a llevar el avivamiento, o que Dios usó a ese hombre, a Jonathan Edwards, para llevar el avivamiento en Estados Unidos en el siglo XVIII. Dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo este hombre también reconoció a Dios como el Rey eterno, el inmortal, el invisible, el único Dios, y que siempre, en cada momento de tu vida, en cada triunfo, aún en aquellos fracasos, tú y yo aprendamos siempre a darle la gloria y la honra a Dios. Que caí enfermo, gloria a tu nombre, Señor. Que perdí mi empleo, gloria a tu nombre, Señor. Que me asaltaron, gloria a tu nombre, Señor, porque no me hicieron nada, tú me guardaste. Hay mucha gente que puede sentirse tan culpable por su pasado, que podría llegar a pensar que Dios jamás podía perdonarlos y aceptarlos. Pero considere el pasado de Pablo. Él se había burlado de las enseñanzas de Jesús, o sea, era un hombre blasfemo. Había sido un perseguidor y asesino del pueblo de Dios, o sea, un perseguidor y un injuriador, antes de llegar a Cristo por la fe. Pero Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. No importa cuán avergonzado tú te sientas por tu pasado, Dios puede perdonarte hoy y usarte. Pero este es el tiempo que tenemos que estar edificando nuestra casa en la roca, porque el desierto de Arnón es torrente devastador. Es un río que viene a arrasarlo con todo. O puede ser las personas que arrasan con todo. David también reconoció la relación especial del pueblo de Israel. La iglesia, la amada iglesia, es la escogida de Dios, es la novia de Dios. Y también tiene una relación muy especial con la iglesia. Hoy yo puedo ver cómo Dios está hablándole a su iglesia. Puedo ver cómo Dios le está hablando al mundo. Y muchos no lo están comprendiendo. Muchos no han querido escuchar. Pero hoy tú y yo que estamos aquí, que estamos siendo diligentes, porque no olvide cómo Jesús dijo: pero los que oyen mis palabras y las ponen por obra serán semejantes. Y ahí viene el ejemplo: a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa. El que oye mis palabras y las pone por obra. Hoy estás escuchando algo de parte de Dios, tienes que ponerlo por obra. No había otra nación, o sea, no hay otra iglesia más que la iglesia santa del Señor. Una nación rescatada por Dios para glorificarse en ella. ¿Dónde cree usted que se va a glorificar Dios? Dígale al que tiene a un lado: contigo, porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo hacemos la iglesia, y Dios va a glorificarse por medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y estableciendo como pueblo de Dios para siempre
Mire, Dios está diciendo que la iglesia, su amada iglesia, será establecida para siempre. Mire, otra cosa para poder edificar nuestra casa sobre la roca: postrarnos en la súplica. ¿Qué estamos haciendo desde hace 2 meses ya? Suplicándole a Dios. Inclina tu oído, Señor. Ten misericordia, Padre. Mira, Dios, la necesidad. Mira esta nación. Mira este pueblo. Mira el sector salud. Mira la economía, Señor. Las viudas, los desamparados. David había comenzado sintiéndose ofendido porque Dios habitaba en una tienda. Él se sentía humillado porque reconocía la grandeza de Dios y él decía: yo vivo en un palacio y Dios vive en una tienda. Esto no puede ser. Y sentía la necesidad de suplicarle a Dios que continuara afirmando su casa. Y él quería construirle una casa a Dios. Él anhelaba en su corazón hacerle una casa a papá. Y aunque Dios no se lo permitió, pero Dios le dio los planos y los recursos financieros para que Salomón le pudiera construir la casa a papá. David termina pidiendo la bendición de Dios para su casa y para su descendencia. Edificar nuestra casa en la roca es pedirle a Dios la bendición para nuestra casa y para nuestra descendencia, para los que vienen atrás de nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Y cuando hablo de hijos, también estoy hablando de hijos espirituales. David aprendió bien la lección de la soberanía de Dios. Así lo testificaría en el Salmo 103, más que en ningún otro salmo. Se expresa el significado de la eterna soberanía y misericordia de Dios y la condición finita e inútil del hombre. Porque Él conoce nuestra condición. Dígale a que en un lado: Dios conoce tu condición. Vamos, dígale: Él conoce tu condición. Y mire lo que David dijo en el Salmo 103, versículo 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es el hombre, amado, para que Dios tenga memoria y se acuerde de él? Solo hoy podemos ver el poder, la soberanía. Mire, Dios tiene el poder ahorita para destruir, acabar con la injusticia, acabar con la maldad, solo con el poder de su boca. Pero Él está esperando que la iglesia se levante, empoderada, que camine en la palabra, una iglesia verdadera, una iglesia que se atreva a seguir evangelizando, una iglesia que se atreva a ir a la sierra, a donde muchos ya no quieren ir, a donde tal vez no tengamos que comer, donde tal vez no tengamos que vestir, pero ahí Dios quiere llevarnos. Si es su voluntad, ahí estaremos, Señor. Podemos ver que Mateo, en estos versículos que leímos, de 7, del 24 al 26, o 28, perdón, registra la parábola de 2 constructores, la cual Jesús concluye en un sermón. Pero vamos a ver ahora el otro constructor. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y el Señor Jesús les dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y otra vez vuelve a decir, ¿verdad? Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, profundo, y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grandemente la ruina en aquella casa.
Por supuesto que Dios no quiere que haya ruina en tu hogar. Por supuesto que Dios no quiere que haya ruina en una nación. Y yo recuerdo, tal vez algunos se acordarán de ese fuerte sismo que sacudió a Haití, creo que hace unos 9 años, tal vez 10. Haití es una isla que comparte junto con República Dominicana, si mal no recuerdo. Es una misma isla y resulta que Haití, el mismo temblor se sintió tanto en Haití como en República Dominicana. Y quiero decirle que Haití fue completamente destruida, devastada. ¿Por qué? Porque ahí desde el gobierno estaba entregada al satanismo. Desde ahí se practica el vudú, la santería, la brujería, la hechicería. Todas las prácticas de ocultismo se practican en Haití. Y ese país fue completamente devastado en aquel sismo. Devastado. Bueno, hasta lo que se consideraba el palacio donde estaba el presidente en turno fue completamente destruido. Toda una nación destruida por un sismo. La obediencia a Dios se compara a la construcción de una casa de sólida base que permanece firme en medio de las tormentas. Un constructor, imagínese usted que contrata a una persona para que le construya una casa, pero resulta que ese constructor no pone cimientos y la hace hasta de 2 pisos, aunque ciertamente hoy hay materiales más ligeros y muchas de estas cosas que se usan para la construcción. ¿Qué cree que va a pasar con esa casa? Evidentemente, apenas en México sufrimos un sismo de 7.5. ¿Sabe qué hubiera pasado con esa casa? Se viene abajo, se devasta. Aquí vemos que la obediencia a Dios se compara con una construcción de una casa de sólida base y firme, o sea, con buenos cimientos, que cuando venga alguna situación la casa no se va a caer, la casa va a permanecer. O sea que la desobediencia a Dios, cuando Él nos dice y hacemos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, como creemos que es lo correcto, y no le estamos pidiendo dirección a Dios, y si Dios no está edificando esa casa, mire, de embalde quien la edifique. Y así va a pasar a que podamos regresar. Dios va a permitir que permanezcan su verdadera iglesia. Los que somos su verdadera iglesia. Los que estaremos dispuestos a caminar la segunda milla. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. Pero cuando la crisis viene, se prueba nuestro fundamento. Hoy está siendo probado tu fundamento. ¿Qué tipo de constructor eres? ¿Dónde está puesto verdaderamente tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? Y aprovecho para decirlo. Lo he dicho en la iglesia. Usted nunca ponga su mirada en mí, ni en la pastora, ni en los líderes. Usted ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mucha gente hoy pone su mirada en el pastor, en el ministro, en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el maestro, Y cuando viene una situación se desaniman y hasta se van de la iglesia y tal vez nunca más se vuelvan a congregar. Pero cuando nuestra mirada, cuando nuestra fe está bien fundamentada en Jesucristo, no importa lo que venga a tu vida, tú seguirás adelante, tú te levantarás y seguirás y permanecerás. Asegúrate, dígale al que tiene a un lado, asegúrate de que tu vida esté bien construida sobre la sólida base del conocimiento y la confianza puesta en Jesucristo. Esa piedra que fue desechada por los edificadores. Esa piedra que fue desechada por el mismo pueblo de Israel. Asegurémonos hoy. Porque hoy personas están edificando sus casas sin fundamento. Tal vez porque quieren evitar tanto trabajo, porque el servir al Señor es mucho trabajo. Yo le decía a un hermano, se lo decía porque alguna vez a mí también me lo dijeron,
¿Saben cuál es la recompensa de un buen trabajo? Dígale al que tiene a un lado. ¿Sabe cuál es la recompensa de un buen trabajo? Más trabajo. Usted hace algo bien, le seguirán encargando ese y le van a encargar algo más. Así debe ser el servicio del cristiano. Tenemos que aprender a hacer un trabajo de calidad y darle siempre lo mejor a Dios. Esforzarnos siempre a darle lo mejor a Dios. Pero porque hoy muchos no están edificando bien sus casas, porque no quieren evitar el arduo trabajo, no quieren picar piedra, hoy quieren todo a la mano, hoy quieren iglesias que tengan aire acondicionado, que tengan los mejores baños, que tengan, amados, yo los voy a llevar a la sierra, me los voy a llevar ahora que podamos ir. Oiga, pastor, ¿y aquí hay papel de baño? No, no hay papel de baño. Oiga, aquí no hay sanitarios. No, hijo. Ahí están las letrinas. Los que me han acompañado ya saben de qué se trata. Y mire, y Dios ha sido bueno porque nos ha llevado a un lugar que está todavía mucho mejor que otros. Pero hoy muchos no quieren trabajar, no quieren buscar. Muchos quieren ahorrar tiempo, no quieren esforzarse, no quieren... Mire, en otras palabras, quieren todas las bendiciones de parte de Dios. Quieren recibir la protección de Dios, quieren recibir todo de parte de Dios, pero ellos no están dispuestos a dar nada por Dios. Yo le daba el ejemplo de la iglesia primitiva. Por favor, si usted puede, compre ese libro. Le va a servir la historia de la iglesia. Y usted va a ver ahí que era un privilegio dar su vida por Jesús, hermanos. Que ellos estaban dispuestos a dar su vida por lo que ellos creían, porque su fe estaba bien fundamentada. A ellos no les importaba que los arrestaran, que los detuvieran con tal de llevar, porque ellos sabían que el testimonio tan grande, que cuando un cristiano moría en el Coliseo Romano, muchos le entregaban su corazón a Cristo, porque no podían creer que alguien diera su vida por Jesús, hasta que la daba. O a lo mejor son más atractivas o de un nivel más alto las casas junto a la playa que las que están en el acantilado. A muchos se les hace más atractivo. No, mira, vámonos a esta iglesia, está mejor. Mira, acá está mejor la alabanza. Mira, acá el pastor predica poquito tiempo. Mira, acá, porque aquí ya no hay amor. No. Hay cosas que a nuestros ojos pueden parecer atractivas, pero recuerde que Dios dice que mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Si Dios tiene planes con usted, solo déjese guiar. Y el tiempo que Dios le permite estar con nosotros o en la iglesia donde usted se congregue, lo importante es que nos dejemos direccionar por Dios, que empecemos a edificar nuestra casa verdaderamente. Aunque tal vez esa casa enfrente de la playa se vea hermosa, pero quiero decir que cuando viene el primer huracán, las primeras casas que se llevan son las que están ahí en la arena porque no hay ningún fundamento. En cambio, las que están en los acantilados soportan cualquier tormenta porque están bien construidas sobre la roca. Nuestra casa debe estar bien fundamentada, nuestra fe debe estar bien fundamentada en la fe puesta en Jesucristo. Ahora también puede ser que procuren unirse a los amigos, ya que ocupan un lugar o en los mejores lugares. Hay quienes se introducen en la iglesia y solo quieren buscar un lugar, un cargo, para decir, mira, el líder, este hermano, mira, aquel hermano está cerca siempre del pastor, de la pastora, mira. Y eso no está edificando nuestra casa sobre la roca. Quizás sea, amado, porque no escucharon que se avecinan fuertes tormentas. A muchos tal vez esto nos tomó por sorpresa, porque así son. Las pruebas pueden llegar de repente, las tormentas pueden llegar en cualquier momento y pueden devastarlo todo. Usted lo ha visto en el Estado de México, en algunos lugares, cuando se desbordaba el río de los Remedios, amado, arrasaba con colonias completas.
Y las cosas que arrasaba eran inservibles. Camas, televisiones, refrigeradores, todos los enseres domésticos devastados. Escuchemos la voz de Dios. Dios está hablando en medio de esto. Dios está gritando. Voltéenme a ver, reconózcanme como mi siervo David. Que yo lo sigo proveyendo. Ya viste hoy. Te hablo a ti. Ya viste que no es tu negocio. Ya viste que no es tu empresa. Ya viste que no es tu negocio. Ya viste que no es tu sabiduría. Ya viste que no son tus contactos. Ya viste que es Dios. Porque hoy todos los gobiernos a nivel mundial, todos, el COVID los ha golpeado de la misma forma. Hoy escuchaba una noticia que el presidente de Brasil salió positivo a la prueba de COVID. O sea, aún presidentes, ministros, hermanos, pastores. Hoy mismo tengo un amigo en el hospital, pero le daba gloria a Dios porque Dios está permitiendo dar un testimonio poderoso por medio de su vida. Y sé que antes de que se vaya, va a haber algo maravilloso va a pasar ahí. Lo sé y lo siento en mi corazón. Porque se avecinan fuertes tormentas. Y tal vez no dieron importancia a las advertencias. Hoy cuántas veces nos están diciendo quédese en su casa. Sí, yo sé que la economía, yo sé que necesitamos salir a vender, yo sé que necesitamos salir a comprar, yo los entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo podemos ser tan imprudentes, salir familias completas. Que salgamos sin cubrebocas, sin las medidas mínimas de higiene. Hoy podríamos ver en algunos hospitales familias completas están llegando contagiadas. No importa cuál sea la razón, amado. Un constructor sin fundamento no tiene visión. Y va a tener que sufrir las consecuencias. O sea que un constructor que no tiene un buen fundamento, que su fe no está bien plantada en Cristo, no tiene visión. Y si no tiene visión, está viendo con desesperación a dónde hacerse. Cuando nosotros tenemos buen fundamento y tenemos una visión clara, porque está puesta en Jesús, yo le digo a Él, yo no le estoy diciendo a Él los problemas que tengo, ahora yo le digo a Él, yo le digo a los problemas, al Dios poderoso que yo tengo, yo solo confío en su misericordia, confío en su gracia y confío en su poder. Cuando un constructor no tiene un fundamento bien, no tiene visión y en poco tiempo pagará las consecuencias de todo eso. Tal vez si tú lo perdiste todo, como Job, como lo vimos el domingo. Tal vez si tú dices, no sé ni cómo empezar otra vez. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu fe en Dios. Porque después de todo esto que estamos viendo, Dios levantó a Josué y le dijo, lleva a mi pueblo al límite del Jordán y prepáralo. Conságralo, porque en 3 días llegarán y tomarán la tierra prometida. ¿Cuáles son sus razones cuando se da cuenta que oye, pero no obedece? Es como esos pequeños, ¿verdad? Que les dices, no juegues con la lumbre, no juegues con la lumbre, y de repente ya están llorando. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y no hemos escuchado y no hemos obedecido? Mire, yo alguna vez viví esto. Una vez yo necesitaba hablar urgentemente con un jefe en mi trabajo y estaba yo esperando, ya me habían anunciado, yo estaba esperando a que me llamaran y inmediatamente el Espíritu Santo me habla y me dice, bájate porque va a temblar. Y no hice caso. Y a los pocos minutos el edificio se empezó a sacudir. Y cuando nos bajan, nos desalojan a todos, quedé al lado del jefe con el cual yo tenía que hablar.
Y hablé lo que tenía que hablar. Después doblé mi rodilla y le dije, Señor, perdóname, porque tú me hablaste y no te obedecí, perdóname. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántas veces Dios no nos habla, hermanos, y no obedecemos? Y seguimos haciendo lo que creemos que es mejor para nosotros. Esta parábola es una comparación y es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Las parábolas tienen esa virtud de ser breves y fáciles de recordar, y parte de algo conocido. ¿Cuál es la verdad central de esta parábola? Si tú y yo queremos edificar bien nuestra casa sobre la roca, la verdad central de esto, de esta parábola, es la obediencia. Que la obediencia es indispensable en un verdadero discípulo de Jesús. Si Dios te dice cómo tienes que hacer algo, aunque tal vez a tu mente y a tu criterio dices, no, yo creo que lo puedo hacer mejor así. Mire, podría platicarle muchos testimonios, pero Dios pone en mi corazón que le platique este. En cierta ocasión, me acuerdo que acababa de llover muy fuerte. Yo fui a dejar a mi esposa a su trabajo, o venía a dejar a la niña a la escuela. Y resulta, el punto es que perdí una placa de la camioneta. Y la acabamos de emplacar, tenía bien poquitos días. Dije, no puede ser. Y así, hermano, Dios me dijo dónde se había caído. Yo le pregunto, sinceramente, ¿qué posibilidades hay que a una persona encuentre la placa de un vehículo? Le digo una cosa, es casi imposible. Y Dios me dijo dónde se había caído. Es más, Dios me dio una visión dónde se había perdido. Y la verdad, le digo una cosa, yo ya estaba dudando. Ya me iba a ir a mi trabajo, tenía que irme. Le dije, bueno, tú me dices, Señor, yo voy. Me doy la vuelta y veo que había una pequeña inundación por donde pasé, porque eso me lo había mostrado Dios. Que ahí se me había caído. Y había unos chicos metiéndose al agua y le dije, oye hijo, búscame esta placa, mira, si la encuentras te doy una propina. Y entonces voy y me estaciono. Y cuando me estaciono, hermano, Dios me hace voltear, había 2 placas tiradas y una de esas era la mía. En ese momento mi mente humana hubiera dicho, no, es imposible, pero yo obedecí a Dios. Y eso es indispensable para edificar una casa bien sobre la roca. La obediencia a Dios. El reino de los cielos, el oír las palabras del Evangelio sin hacer lo que se manda, nos va a llevar a una ruina espiritual. Lo vuelvo a repetir. El reino de los cielos, cuando oímos las palabras del Evangelio sin hacer lo que se manda, lleva a una ruina espiritual. Por eso, cuando Dios le estaba diciendo a Josué que llevara al pueblo, que lo preparara, Dios le estaba dando instrucciones a Josué. Y una de ellas fue y le dice, mira Josué, y le dice 3 veces que te mando a que te esfuerces, seas valiente. Pero le dice, y no olvides de meditar de día y de noche todo lo que está escrito en mi ley. Y meditarás en él todos los días, de día y de noche. Y entonces todo te saldrá bien. Y la versión de las Américas dice, y solo así tendrás éxito. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, cuando tú y yo meditamos en la ordenanza de Dios y meditas en ella de día y de noche, siempre te va a ir bien. El Señor está contigo, pero Él quiere que tú y yo hoy edifiquemos nuestra casa sobre esa roca, porque Él no quiere, porque va a haber gente que va a venir a quererse llevar todo, hermano. En cambio, el oír y el hacer la obediencia sirve de base para edificar, escuche, una vida que va a resistir ataques de todos los elementos y permanecer en pie. Cuando tú y yo escuchamos, obedecemos, estamos edificando nuestra casa para resistir todos los ataques que vengan de parte del enemigo incluso, porque hoy el enemigo también se está levantando y está luchando en contra, está peleando, y él está así, mire, porque sabe que el tiempo se le está acabando.
Pero es aquí, amado, tenemos que seguir resistiendo. Porque resiste y el diablo huirá de vosotros. Resistir todo ataque. Pero ¿cómo? Cuando aprendemos a edificar nuestra casa. Edifiquemos hoy nuestra casa en la roca que es Jesucristo. Existe semejanza en estos dos constructores. Escuche, por eso le decía, estos dos constructores, ambos eran cristianos. Porque ambos estaban escuchando. Ambos estaban enfrentando las mismas pruebas. Ambos tenían las mismas oportunidades. Y aparentemente ambos habían construido casas parecidas. Pero hubo contrastes fundamentales. Tenían, repita conmigo, naturalezas distintas. Porque uno era prudente y el otro insensato. Y la palabra prudente viene de la palabra phronimos, que es previsor, considerado, cuidadoso. O sea, se fijaba bien en todo lo que estaba haciendo. Es lo que tenemos que hacer usted y yo como hijos de Dios, ser alguien prudente, alguien que prevea. Yo ya vi que algo, no, inmediatamente, si yo veo que algo está mal, procuro arreglarlo, ¿verdad? Ser cuidadoso. Pero en cambio el otro era insensato, y esta es la palabra moros, que es imprevisor, necio, escuche, tonto, descuidado, no se fija bien en lo que hacía, o sea, hacen las cosas solo para hacerlas. Jesús, escuche, tomemos en cuenta esta, Jesús no indica que este hombre insensato era inmoral o dedicado a vicios escandalosos. Él no está diciendo eso. Solo era una persona insensata. Era un hombre imprudente. Era un hombre que no estaba edificando bien su casa. O sea, que era alguien que podía estar dentro de la iglesia, pero solo tenía una fe fingida. Alguien que no está edificando bien su casa hoy es porque no ha tenido un buen fundamento. Y yo lo invito, lo exhorto en el nombre de Jesucristo, para que hoy usted edifique su casa sobre la roca. Hoy aprenda a edificar su casa con estos fundamentos que estamos dando. Y vamos concluyendo, amados hermanos. Una de las obediencias en la palabra del Señor y el otro no. Uno sí obedecía y el otro no. Uno edificaba sobre la peña, o sea, en un cimiento sólido, y el otro sobre la arena, un cimiento inseguro. Y tú y yo tenemos que edificar en lo sólido. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Es aquí donde tenemos que tú y yo que edificar nuestra fe. Edificar nuestro fundamento. Dice: pues nadie puede poner, escuche, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra base donde tú y yo tenemos que empezar a edificar. No hay otro fundamento, aquí claramente lo dice, nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es el único fundamento que Dios nos ha dado. Los cimientos no son visibles a los ojos humanos, pero las pruebas revelan la clase de cimientos. ¿Qué está pasando hoy? En medio de la prueba, en medio de la pandemia, en medio de estas adversidades, están saliendo a la luz nuestros cimientos. ¿Dónde hemos puesto verdaderamente esos cimientos? ¿Dónde está puesto verdaderamente nuestra fe? Hay un contraste radical en la manera que ambos soportan las pruebas. La casa construida por el prudente soportó las pruebas, mientras que la casa del otro se destruyó, se desmoronó. Edificar sobre la roca es ser un discípulo atento que responde a su maestro, en vez de una de superficial e hipocresía. Practicar la obediencia se convierte en un fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida.
Para leer, para que usted pueda entender un poquito más, puede leer Santiago capítulo 1 del 22 al 27. Y con esto termino. Como una casa sin fundamentos, la vida del necio va a ser destruida. Muchas personas buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edificar sus vidas, sino que simplemente no piensan en cuál es el propósito de sus vidas. ¿Sabe que es muy triste ver a alguien que no sabe cuál es el propósito en su vida? Pregúntele a Dios y le puedo asegurar que Dios le va a mostrar cuál es el propósito. Muchas personas enfrentan la amenaza de la destrucción, no por terquedad, sino por falta de reflexión. Parte de nuestra responsabilidad como creyentes es ayudar a otros para que se detengan y piensen en el rumbo que están siguiendo en sus vidas. Por eso yo le he dicho a algunos, deténgase, espere un momento, ore a Dios, pídale dirección, busque la dirección, busque el consejo de Dios. Por eso Jeremías decía, preguntad por las sendas antiguas y detenerse un momento en el camino. Deténgase, porque había muchos caminos, deténgase y preguntar cuál es el camino bueno. ¿Cuál es ese camino? Es Jesucristo, el verdadero fundamento que Dios ha puesto para que una vida pueda ser edificada, para que nuestra casa esté construida sobre la roca. Porque si no, amado, nos vamos a tener a las consecuencias como ese hombre que construyó su casa sobre la arena. El desierto de Arnón, río caudaloso o un torrente bramador que viene a arrasar con todo. Es un desierto, el último desierto que el pueblo de Israel pasó antes de llegar a la tierra prometida y poderla conquistar. Amados hermanos, levántese en el nombre de Jesucristo. Edifique bien su casa, edifique bien su vida, ayude a otros para que se detengan en el camino y puedan empezar a edificar su casa en la roca y en ese fundamento que es Jesús. Amados hermanos, yo creo que valdría la pena que hoy, si no hemos puesto bien estos fundamentos, le pidamos perdón al Señor. ¿Por qué no oramos un momento al Padre? Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en el desierto de Arnón nos vamos a enfrentar a aquellas personas o aquellas circunstancias que vienen a arrasar con todo, Señor. Ayúdanos para que nuestra casa esté bien edificada, que podamos edificar sobre el fundamento, sobre la roca que es Jesucristo, ese único fundamento que tú has dado, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, ayúdanos para que cada vez nuestra casa, nuestra vida pueda estar más firme y que en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, como sociedad en el mundo entero, podamos nosotros poder construir una casa, Señor, una habitación donde tú también puedas habitar junto con nosotros, Señor. Tú eres el fundamento más importante de mi vida, Señor Jesús. Sin ti, yo no sería nada, Señor. Sin ti, yo hoy no estaría aquí, Señor. Si estoy hoy aquí es porque tú has sido muy bueno conmigo, porque así como David, yo reconozco tu gracia, tu provisión, tu misericordia, tu grandeza, tu soberanía absoluta, Señor. Hoy te reconozco en todos mis caminos, amado Padre. Sé tú en nuestra vida. Ayúdanos a que nuestra casa, que nuestra vida espiritual sea edificada bien sobre ese fundamento que tú nos has dejado, Señor. Y si alguno de tus hijos está construyendo en otro fundamento, habla su corazón, habla su vida, Señor. Hoy te pido perdón si alguno de ellos, Padre, está edificando sobre otro fundamento, amado Dios. Algunos tenían su fundamento en su empresa, en su negocio, en su empleo, en su sabiduría,
en sus estudios, en su conocimiento humano, Señor. Perdónanos. Porque hoy debemos entender que nuestro principal y único fundamento eres tú, Señor. Y que lo que podamos edificar fuera de ese fundamento no tendrá ningún soporte. Y que cuando venga una prueba, Señor, viviremos las consecuencias de ello. Gracias por aquellos que han permanecido fieles, Señor. Gracias por aquellos hasta este día, Señor, han puesto como fundamento a Jesucristo. Gracias, Señor. Y como ayer veíamos con los pastores, Señor, hoy menos de la mitad de los que se conectaban están permaneciendo, Señor. Tal vez al principio lo hacían por el miedo, por el temor, pero hoy ya se están acomodando incluso a eso. Pero yo te doy gracias por aquellos que se siguen conectando y aquellos que están permaneciendo, Señor. Gracias, Señor, porque yo declaro que ellos son trigo y que ellos han aprendido a fundamentarse, han aprendido a construir en el fundamento que es la roca inconmovible que eres tú, Jesús. Y que el día de mañana, Padre, estarán dando ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de tus hijos. Ayúdanos para que siempre tú seas nuestro fundamento, Padre. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, y si Dios nos permite y nos presta vida, nos veremos el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta la próxima.